Hola, soy Araceli Castelló, profesora de la asignatura Estrategia Creativa y Conceptualización del grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. En este vídeo vamos a repasar los contenidos y la dinámica que vamos a seguir para el estudio del tema 6, titulado Extensiones de la Estrategia Creativa. Como sabéis, en las sesiones teóricas lo que hacemos es trabajar los contenidos de cada tema basándonos en unos debates que realizamos en clase. Esta metodología se llama Flipped Classroom. Estos debates se basan en una serie de lecturas que tenéis disponibles ya en Campus Virtual, lecturas obligatorias y lecturas recomendadas, y que debéis leer para intervenir en esos debates en clase. También en cada tema hay una serie de alumnos que tienen la tarea de intervenir de manera más obligatoria, aunque todos debéis participar, pero estos alumnos tienen la tarea de generar la dinámica en el debate y de sobre todo pues empezar a intervenir de manera más obligatoria, digamos. Las respuestas de las preguntas que os lanzamos para cada tema se deben completar en un documento colaborativo que también tenéis disponible y que van a completar los alumnos que tienen la tarea de escribas, de manera que todos los alumnos podáis visualizar y podáis revisar esas respuestas para estudiarlas de cara al examen de evaluación continua de la siguiente sesión. Como sabéis, hay temas a los que dedicamos solo una sesión. En este caso el tema 6 tiene una única sesión, por lo tanto será la siguiente semana de clase teórica cuando se realice el examen de evaluación continua de este tema, el tema 6, antes de empezar el tema 7. Hay otros temas a los que dedicamos 2 sesiones y por tanto será la tercera semana cuando se haga ese examen de evaluación continua. Estas son las lecturas obligatorias para este tema 6 y también tenéis una serie de lecturas recomendadas. Tenéis la referencia completa de estos documentos al final de esta presentación en la bibliografía o en las referencias. Vamos a contextualizar dónde estamos en el tema 6. Como decíamos, hoy en día pues hay 3 figuras que hay que tener en cuenta en el proceso creativo. Una figura que se ha instaurado en la agencia y que cada día tiene más importancia, como es la del planner, experto en el consumidor, responsable de dar con ese eje de comunicación y sobre todo de conceptualizarlo en un mensaje que sea atractivo y sea sugerente para el consumidor. Y también está la figura del creativo publicitario, que trabaja muy estrechamente con el planner, experto pues en la realización de las piezas publicitarias, en otras formas de conceptualizar como las que estudiamos en el tema 4, es decir, es bien conocedor de las filosofías creativas, de los géneros, los estilos y las técnicas creativas. Y por último, y es la figura en la que nos basamos en el tema 6, el usuario como creativo, que tiene hoy en día un papel muy importante que no debemos desdeñar. Cómo el usuario hoy en día influye de manera muy activa y participa no solo en el proceso de difusión de la acción de comunicación persuasiva, sino también en el desarrollo, en cómo se gesta esa acción de comunicación. Vamos a verlo. La perspectiva estratégica creativa es aplicable en campos distintos al de la configuración del mensaje. Es decir, la creatividad no es algo exclusivo del proceso creativo, del proceso de creación de los mensajes publicitarios. Hay otro aspecto, por ejemplo, como es la planificación publicitaria, en el que es fundamental esa aplicación de la creatividad. Es decir, la creatividad es necesaria también en el tratamiento de los soportes publicitarios, puesto que va a permitir esa diferenciación de cómo, sobre todo cuándo y dónde vamos a hacer llegar el mensaje al usuario, en qué canales, cuándo y en qué momento, ¿no?, de todo el proceso. La compra de espacios publicitarios o el tipo de formato, vínculo, marca, contenidos es fundamental. Por tanto, la creatividad también tiene que aplicarse en esta tarea, porque así el resultado va a tener un valor adicional inesperado. Desde que los consumidores además se convierten en prosumers, es decir, generan contenidos en muchas ocasiones relacionados con las marcas, por tanto, tanto marcas como publicitarios asisten a creaciones espontáneas, a veces con más impacto que las creaciones profesionales basadas en los medios compartidos donde se conversa. Sin duda, los consumidores son creadores de estrategias creativas comunicativas que representan un foco de inspiración constante y que no debemos dejar de lado, tenemos que tenerlo en cuenta. La creación de
contenidos es la nueva área de trabajo creativo necesaria, siempre refrescante y con un futuro profesional crecientemente prometedor. La mayoría de los autores coinciden en señalar como causas de esta nueva situación las transformaciones tecnológicas y los cambios que se han producido en los consumidores, es decir, todos esos fenómenos que hemos estudiado en el tema 1 cuando hablamos del nuevo paradigma comunicativo basado en la democratización tecnológica y en el consumidor del siglo XXI. En cómo el consumidor tiene voz y voto también en las estrategias de comunicación persuasiva. Pero ambas cuestiones están muy relacionadas, ya que gracias a esta tecnología el público está más informado, más formado, puede compartir sus experiencias, accede a más medios de comunicación, resulta más complejo llegar a ellos también, por eso hablábamos en el tema 1 de la economía de la atención, y al final lo que tenemos que tener en cuenta es que el canal más efectivo a día de hoy sigue siendo lo que es el boca a oreja, el word of mouth, porque gracias a los medios compartidos, a las redes sociales, a las plataformas digitales, el usuario lo que tiene es esa posibilidad de compartir sus experiencias con otras personas de su entorno, y esas experiencias en la mayoría de ocasiones están relacionadas con unos productos, unas marcas o unos servicios. Y también sucede una cosa, y es que cuando compartimos experiencias sobre productos, marcas y servicios, en la mayoría de los casos son más experiencias negativas que experiencias positivas. Por eso es tan importante que las marcas gestionen su reputación digital, escuchen al usuario y vean qué se gesta y monitoricen qué se gesta en las redes sociales a propósito y en la conversación en medios sociales a propósito de sus marcas, de sus productos y de sus servicios. El consumidor, en definitiva, se convierte en productor de contenidos, positivos o negativos, hacia la marca, llegando incluso a orientar su diseño y su producción. Una clara manifestación de este fenómeno es lo que se conoce como real-time marketing, que si bien se basa en acciones ideadas o diseñadas por la marca, están muy en dependencia de las publicaciones o los mensajes que difunden los usuarios en redes sociales. El real-time marketing se basa en este afán de dar el salto de la persuasión al engagement. Los contenidos en ocasiones se centran en mensajes atractivos relacionados con eventos o noticias que suceden en ese preciso instante y que se vuelven virales a través de las redes. Por tanto, se basa en la capacidad de reacción en tiempo real de las marcas en base a la conversación que se genera en redes sociales, es decir, la conversación que generan los usuarios en redes sociales, de manera que se obtienen medios ganados gracias a esa capacidad de reacción y a la inmediatez en la conversación a través de las plataformas digitales. Un ejemplo de ello es como marcas como por ejemplo Telepizza, hemos cogido este ejemplo puntual, pero hay muchísimos ejemplos de este fenómeno, que es una tendencia publicitaria hoy en día muy en boga, como marcas como Telepizza estaban pendientes de la conversación que generaban los usuarios en tiempo real mientras se celebraba la gala del Balón de Oro en 2014 y aprovecharon esa conversación para llevársela a su terreno y generar esa conexión basada en el humor y en la complicidad con el usuario, con un mensaje digamos, pues eso, gracioso y que genere esa capacidad de interacción con el usuario. Este es el tuit de Telepizza a propósito del traje de Lionel Messi, que generó pues una gran cantidad de comentarios en las redes sociales. Decía: desmentimos la noticia, no hemos fichado a Messi como repartidor de Telepizza. Como vemos, pues son acciones de comunicación persuasiva o acciones de comunicación basadas en contenidos en redes sociales que se basan o que tienen su origen en las conversaciones en tiempo real de los usuarios en redes sociales. Por eso hablamos de cómo el usuario hoy en día puede convertirse en creativo publicitario y puede formar parte de ese proceso creativo. No solo dando pie a que la marca reaccione a sus comentarios, sino también incluso en muchas ocasiones participando desde la propia gestación de las ideas publicitarias. Estas son las preguntas que os lanzamos para el debate. Identifica qué técnicas de comunicación se mencionan en este artículo de Pintado y Sánchez y proporciona una definición clara y precisa de cada una junto con una acción que la represente. ¿Qué categorías de mundos virtuales propone Cero y comprueban Rodríguez, Baños y Rajas? ¿En qué se distinguen? Encuentra un ejemplo vigente de mundo virtual para cada una.
Por último, también es importante hablar de formatos creativos frecuentes en Internet. A partir de la lectura de este documento de Sánchez y Frutos, os pedimos que describáis, proporcionando razones que expliquen el uso tan extendido de cada uno de ellos, que describáis pues, los formatos creativos que proponen, investigando cuál es el coste real y la cobertura para un target dado. Y aquí tenéis las referencias completas de este tema, espero que os resulte interesante. Muchas gracias.